Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre el diseño de bloques completamente al azar. En principio, hagamos un repaso breve sobre el análisis de varianza, o que también lo conocemos como ANOVA. Es un test estadístico básico para el estudio del efecto de uno o más factores. Cada uno puede tener dos o más niveles sobre la media de una variable. Esta técnica es bastante utilizada cuando se desea comparar las medias de tres o más grupos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera figura en donde mostramos tres grupos, cada uno con media 1. Entonces, a simple vista se observa que no hay diferencia. Pero aquí en la derecha está graficado tres grupos, pero las muestras son -2, 1 y 3. Entonces aquí viene la utilidad del ANOVA, porque nos permite identificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre estos tres grupos. ¿Cuáles son los supuestos del análisis de varianza? Debe existir aleatoriedad de las muestras, debe existir independencia entre las variables, debe existir normalidad de las distribuciones y, por último, igualdad de varianza entre grupos. Pero la pregunta es, ¿por qué hacer bloques? Anteriormente habíamos estudiado el análisis de varianza en un diseño completamente al azar, pero agregamos un factor más, que es bloques. ¿Por qué? Supongamos que tenemos aquí tres máquinas, a las que le llamamos tratamientos, de los cuales queremos estudiar el promedio de la producción que tienen estas tres máquinas, que están operados cada uno por un operador diferente. Supongamos que el operador Carlos es el más antiguo, el que tiene más experiencia, ¿no? Opera la máquina B, que quizás sea la más vieja, la más antigua, ¿no? Y que en este caso se puede observar, ¿no?, de que la producción de la máquina B va a estar influenciado por la experticia del operador, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos observando, estamos detectando el efecto del operador. O sea, existe una fuente de variación que va a influir en la producción promedio de la máquina B. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se puede tomar para eliminar el efecto, en este caso, del operador? Primero, podríamos tomar la opción de que el operador Carlos maneje las tres máquinas y obviamente calculamos la producción de cada una de las máquinas con el mismo operador. Pero esta solución, si bien es cierto, elimina el efecto del operador, pero ¿qué pasará luego con la máquina A que vaya a ser operado por Juan y la máquina C que vaya a ser operado por Kevin? Quizás no obtengan los mismos resultados que han sido obtenidos inicialmente por Carlos. Entonces ahí tenemos un problema, que no se puede comparar la producción entre los operadores. Nos restringe en cierta manera. Por lo tanto, no es una solución tan viable que digamos. Ahí viene la segunda opción, que tenemos a las máquinas como tratamientos y a los operadores le vamos a llamar bloques. Y se dice que es completamente al azar. ¿Por qué? Porque cada tratamiento se va a probar en cada bloque y se va a hacer al azar. ¿Cómo hacer inferencia mediante ANOVA? Esta tabla ya lo habíamos visto antes en el video anterior. La hipótesis nula es que todos los promedios son iguales, ¿no es cierto? Y la alterna es que algún promedio es diferente. Por aquí tenemos la tabla de análisis de varianza. En este caso ya tenemos tres fuentes de variación: la de los tratamientos, la de los bloques y la del
error. Ojo, aquí la intención no es estudiar la diferencia en los promedios de los bloques. Más bien, los bloques se introducen como un medio para poder estudiar de una mejor manera a los tratamientos. Entonces aquí tenemos las fórmulas y finalmente lo que queremos encontrar es el valor de F, ¿no?, para los tratamientos. Entonces se rechazará la hipótesis nula y concluir que existen diferencias en las medias de los tratamientos siempre que el valor calculado, o sea, este valor F, sea mayor a un valor teórico que tiene una distribución F con K-1 y K-1 por R-1 grados de libertad. Muy bien, y por acá tenemos las fórmulas simplificadas, la suma de cuadrados del total, la suma de cuadrados de los tratamientos, de los bloques y del error. Y por último, luego de tomar una decisión que exista diferencias, lo que vamos a hacer es una comparación por parejas de medias mediante el método LCD. Aquí tenemos el estadístico que lo vamos a calcular mediante la tabla T, mediante el cuadrado medio del error y dividido entre el número de las observaciones por tratamiento. Y se declaran significativamente diferentes los pares de medias cuya diferencia muestral en valor absoluto sea mayor que el valor LCD. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Se ha investigado el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. La estrategia experimental es aplicar 4 métodos de ensamble con 4 operadores. Si se usa el diseño de bloques completamente al azar, realizar el análisis de varianza. En este caso, lo que vamos a hacer es una comparación de los promedios de los métodos de ensamble, pero también va a existir un factor, en este caso bloque, que es el operador. Muy bien, antes de continuar, los invito a descargar este archivo. El link está en la descripción para que puedan seguir paso a paso todo lo que vayamos haciendo. Muy bien, entonces por acá tenemos los métodos de ensamble, tenemos el operador y para cada operador y para cada método se tiene el tiempo de ensamble que está expresado en este caso en minutos. Muy bien, aquí ya tengo una plantilla para que el video no sea muy extenso y por acá tenemos la tabla ANOVA, las fórmulas simplificadas que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. Finalmente lo que vamos a obtener es esta tabla. Bien, entonces empezamos. Lo primero que necesitamos es la suma de cuadrados de cada elemento, ya, la suma total elevado al cuadrado. Por acá, en el caso de los tratamientos, necesitaremos la suma de los totales por fila elevado al cuadrado, igual aquí la suma total al cuadrado, y por acá para los bloques necesitamos la suma de las columnas elevado al cuadrado. Muy bien, entonces empezamos aquí. Por aquí entonces suma de toda la fila, todas las muestras del método A, y vamos a realizar lo mismo para todos los métodos. Igual vamos a calcular el promedio por la fila o por cada método y simplemente arrastramos para cada uno de los métodos. Y ahora vamos a calcular la suma por cada columna o por cada operador. Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a calcular la suma total, x punto punto. Simplemente es la sumatoria de todos los elementos del experimento en este caso. K es el número de tratamientos. En este caso tenemos 4 métodos, serían 4 tratamientos. R es el número de bloques. Tenemos 4 operadores. R entonces 4. N sub I es el número de elementos que tiene
la muestra de cada tratamiento. O sea, en este caso, n sub 1 sería 4, n sub 2 sería 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo solamente el valor de 4 porque es igual para todos los métodos. N sub j es el número de elementos para cada bloque, igual 4. N mayúscula es el total o la cantidad total de elementos de la muestra, en este caso sería 16. Muy bien, suma de cuadrados del total. Aquí vamos a poner igual, suma de cuadrados del total, la fórmula nos dice que es la suma de cada elemento elevado al cuadrado. Entonces, suma punto cuadrados de cada elemento, de todos los elementos de la muestra, menos, vamos a abrir paréntesis aquí, aquí nos dice que es la suma total elevado al cuadrado. Entonces, la potencia, ¿cuál es la suma total? Aquí, elevado al cuadrado, dividido entre n mayúscula. Muy bien, entre 16. Antes de darle enter, por favor observen que casi todas las fórmulas al final tienen el mismo valor, ¿no? Hay que restarle la potencia de la suma total dividido entre n. Entonces simplemente voy a copiar esta parte porque me va a servir para las siguientes fórmulas. Muy bien, ahora sí, suma de cuadrados de los tratamientos. Va a ser igual. Suma de cuadrados de los tratamientos de i igual a 1 hasta k, o sea, desde la primera fila hasta el final, va a ser 4 filas, 1 entre n sub i. Este n sub i es común, para todos es 4, entonces es constante. Será 1 entre 4, voy a sacarlo de la sumatoria, multiplicado por la sumatoria de la fila elevado al cuadrado. Entonces, suma punto cuadrados de la fila, ¿no es cierto? Muy bien, menos aquí, este valor ya lo tengo en memoria, simplemente lo pego, es la potencia de la suma total elevado al cuadrado entre n mayúscula, ya está, suma de cuadrados de los tratamientos. Ahora, la suma de cuadrados de los bloques, nuevamente aquí, de 1, j igual a 1 hasta r, de todas las columnas, y 1 entre n sub j. N sub j es común también. Todos los bloques tienen la misma cantidad de elementos, es 4. Entonces, nuevamente, sacamos esa constante, un cuarto, fuera de la sumatoria, y luego suma de cuadrados de cada bloque o de cada columna, ¿no es cierto? Menos x al cuadrado entre n, ¿no? X punto, que ya lo tenemos en memoria, simplemente copiamos y le damos enter. Ahora, suma de cuadrados del error va a ser simplemente suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados de los bloques. Muy bien, ya tenemos todos los valores que necesitamos para construir nuestra tabla ANOVA. Entonces, traemos por acá los tratamientos, la suma de los bloques, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados del total. Los grados de libertad, en este caso para los tratamientos, K-1, K es 4, entonces sería K-1, 3. Para los bloques es R-1, 3 también. El error es K-1, 3 por R-1, 3, 3 por 3, 9. Y los grados de libertad del total es N-1, N es 16, menos 1 es 15. Cuadrado medio, simplemente dividimos la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y para los bloques hacemos la misma operación, suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y para el error también. Luego, el valor de f, el f calculado, va a ser igual al cuadrado medio de los tratamientos
dividido entre el cuadrado medio del error. Nuevamente, para los bloques será el cuadrado medio de los bloques dividido entre el cuadrado medio del error. Muy bien, hasta ahí ya tenemos construido la tabla ANOVA. Ahora vamos a obtener el valor crítico o el valor teórico de la tabla. Muy bien, para lo cual vamos a utilizar la distribución inversa con cola derecha de la distribución F. La probabilidad, en este caso vamos a utilizar 0,05, perdón, 5%. Grados de libertad, K-1 en este caso de los tratamientos. Y el otro grado de libertad 2 sería del error. Muy bien, este es el valor crítico, ¿ya? Y el otro método es utilizando el p-valor. En este caso, el p-valor vamos a calcular mediante la distribución F con cola derecha. En este caso vamos a calcular una probabilidad, por lo tanto necesitamos el valor de X, el punto. ¿Cuál será el punto? En este caso, el valor de F calculado. Los grados de libertad van a ser de los tratamientos y el grado de libertad 2 del error. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los valores para poder comparar con lo que hemos calculado. Entonces aquí ya tenemos graficado la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no es cierto? Por aquí tenemos el punto crítico, que es el límite entre la región de aceptación y la región de rechazo, y el valor que hemos calculado, el F, está a la derecha del punto crítico en la región de rechazo. Eso es una forma, ¿no es cierto?, mediante el punto crítico. La otra forma es mediante el p-valor. El p-valor calculado para este punto es 0,0029. Profesor, ya me acordé. Si este p-valor es menor al nivel de significancia, que es 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, antes de escribir nuestra decisión, vamos a hacer un cálculo mediante el módulo de análisis de datos del Excel, para lo cual nos vamos a datos, análisis de datos. Ah, profesor, pero yo no lo tengo habilitado. Muy fácil, nos vamos a archivo, opciones, complementos, complemento de Excel y tiene que estar habilitado herramienta para análisis. Muy bien, simplemente le damos a aceptar y automáticamente se va a mostrar en la pestaña de datos. Muy bien, entonces vamos a análisis de datos y aquí tenemos tres opciones para hacer análisis de varianza. Pero ¿cuál de ellos utilizamos? Vamos a utilizar en este caso el tercero, que dice análisis de varianza de dos factores, porque estamos estudiando los tratamientos y el bloque con una sola muestra por cada grupo. Muy bien, le damos a aceptar, vamos a seleccionar los datos, en este caso ya lo tenía seleccionado, nuevamente lo seleccionamos. Ojo, estoy incluyendo los rótulos, tanto para las filas como para las columnas, y tengo que dejar marcado esto, ¿no? Los rótulos. Luego, opciones de salida, puedes hacerlo en una nueva hoja, en un libro nuevo, pero en este caso yo necesito en la misma hoja. Le damos a aceptar y ya tenemos en menos de un minuto todo el cálculo que hemos hecho, ya lo tenemos automáticamente. Muy bien, por acá vamos a darle formato a esta tabla. Tenemos dos tablas. La primera tabla es el resumen, en donde nos muestran los promedios, la varianza por cada método, o en este caso por cada tratamiento y por cada bloque, ¿no? Y lo más importante es la tabla de análisis de varianza. Para empezar, si hacemos una comparación entre lo que hemos calculado manualmente y lo que ha calculado el módulo de análisis de datos, es exactamente igual. Todos estos valores
son exactamente iguales. Aquí tenemos la probabilidad, el p-valor, que es exactamente lo que hemos calculado, igual aquí, ¿no es cierto? También ha calculado el p-valor para el caso de los bloques. También tiene el punto crítico que en ambos casos es igual. Muy bien, entonces si ustedes desean ya lo pueden hacer rápidamente mediante el módulo de análisis de datos. Entonces, ¿cuál será la decisión? Diremos, se rechaza la hipótesis nula. Podemos decir, existe diferencias entre los métodos de ensamble A, B, C y D, ¿no es cierto? Ahora, no sabemos exactamente entre qué métodos existen diferencias. Hasta ahí sabemos que al menos un método es diferente al resto, pero no sabemos cuál de ellos. Entonces, para ello, vamos a utilizar el método LCD, que es comparación por pares. Muy bien, tenemos aquí este estadístico, una fórmula sencilla, mediante la distribución T de student, para lo cual vamos a tener aquí los datos. El valor de K es el número de tratamientos, que sería 4, K-1 por R-1, ya lo tenemos por aquí en la tabla. Esto es los grados de libertad del error, que es 9. Cuadrado medio del error, simplemente lo vamos a traer de la tabla. Cuadrado medio del error. El n sub i es el número de elementos por cada tratamiento, en este caso es 4. Y el valor de t. Este valor de t lo podemos obtener directamente de la tabla. Nos dice que la probabilidad es alfa medios. La probabilidad alfa medios. Entonces, en este caso, tenemos aquí alfa medios sería 0,025, considerando alfa 0,05. Y los grados de libertad del error, que sería 9, por aquí. Grados de libertad, 9. 9 con 0,025, la intersección es 2.262157. Muy bien, eso es cuando tenemos la tabla, muy sencillo. Y el otro método es simplemente utilizando la función inversa de la distribución T de dos colas. La probabilidad en este caso es 0,05 porque estamos considerando dos colas. Y los grados de libertad es del error, que es 9. Muy bien, entonces observen, es 2.262157, que es exactamente igual a lo que tenemos en la tabla. Bien, y luego vamos a calcular el valor de LCD, que va a ser igual al valor de t por la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error. Disculpen, hay un error aquí. 2 por el cuadrado medio del error dividido entre n sub i, que sería 4. El valor de LCD es 2.26. Y por aquí tenemos la diferencia en pares. La media del método A menos la media de B, la media del método A menos la media de C, y estos son los valores en valor absoluto. Simplemente lo que hacemos es la diferencia, ¿no? Media de A menos media de D, simplemente acá hacemos la resta. Media de A menos la media de D. Luego, la decisión es cualquier valor que sea mayor que el estadístico LCD será significativo, ¿no? En este caso, 1.5 es menor que LCD, por lo tanto es no significativo. O sea, la diferencia entre el promedio del método A y el método B es no significativo. En el caso de la media de A menos la media de C, este valor es mayor que LCD, por lo tanto es significativo, ¿no? La diferencia es significativa. Igual, entre la media de A menos la media de D también es significativo. Media de B menos la media de C también significativo.
Aquí media de B menos la media de D es no significativo y al final es no significativo. Entonces, en conclusión podemos decir que la media del método A y la media del método B son iguales. ¿Y qué medias son diferentes? La media de A es diferente de la media de C, es diferente de la media de D y la media de B es diferente que la media de C. Entonces, si volvemos aquí a los promedios, podemos decir que el promedio del método A es el más bajo y se podría decir que es el mejor método de ensamble porque tiene el menor promedio. Muy bien, si les ha gustado el video, regálenme un like, compartan y comenten alguna observación o pregunta que tengan. Nos vemos en el siguiente video.